Y si te dijera que parte de tu sufrimiento no viene de lo que te pasa, sino de cómo te hablas cuando te pasa, y si el verdadero problema no fuera lo que haces mal, sino lo duro que sos con vos cuando fallas, y si el gran pendiente de tu vida no fuera caerle bien a los demás, sino aprender a caerte bien a vos mismo, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libros para Sanar y Crecer, el espacio donde usamos los libros no solo para pensar, sino para sentir, para sanar y para acompañarnos en lo más humano que tenemos, nuestras emociones. Hoy quiero hablarte de un libro que no endulza la realidad, pero sí la mira con compasión. Un libro que no busca que te gustes a la fuerza, sino que te atrevas a mirar de frente eso que más te cuesta aceptar de vos. Hasta que te caigas bien, de la psicóloga y divulgadora Elizabeth Clapés. Es una invitación directa, sincera y a veces incómoda a revisar cómo te tratas, cómo te hablas, cómo te ves y a preguntarte sin rodeos, ¿qué parte de vos todavía no sos capaz de aceptar y de abrazar? Hoy vamos a profundizar en sus enseñanzas, a hablar del trauma, del apego, de la dependencia emocional y sobre todo de lo difícil, pero posible, que es volver a ser tu propio refugio. Así que si hoy te cuesta verte con cariño, si todavía vivís disculpándote por ser vos, si sentís que estás cansado de exigirte tanto, este episodio es para ti. Bienvenidos a Libros para Sanar y Crecer. Para alcanzar la paz mental y tener el control de tu mente y tus emociones, es necesario sanar tus heridas emocionales. Sanar para crecer. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En Libros para Sanar y Crecer, seleccionamos los mejores libros de psicología y autoayuda que te ayudarán en tu crecimiento personal. Extraemos las ideas más importantes y te guiamos paso a paso para ponerlas en práctica mediante ejercicios y herramientas basadas en evidencias científicas y con resultados comprobados. Aquí te traigo libros que tienen un impacto positivo para quienes viven con ansiedad, depresión o traumas, o buscan mejorar su autoestima, motivación o propósito de vida. Te vamos a dar todo lo referente a la psicología y la salud mental, bien explicado y listo para ser aplicado. Soy Jesús Zúñiga, psicólogo y psicoterapeuta, y en este podcast pongo para ti toda mi experiencia para que estas herramientas sean comprensibles, aplicables y transformadoras para ti. Y te acompañaré en esa travesía hacia una mente más sana, una vida más plena y un crecimiento que empieza desde el interior. Vamos a sanar y a crecer juntos. Comenzamos. Y si tu peor crítico viviera dentro de ti, y si el mayor daño que estás cargando no es el que te pasó, sino cómo te hablas desde entonces, y si no te caes bien, no porque seas difícil, torpe, inestable o demasiado, sino porque aprendiste desde pequeño que no era suficiente. En palabras de la autora, que nos pone en este libro como ejemplo, como testimonio de que ella también ha pasado por eso, y Elizabeth Clapés nos abre su alma y su intimidad en este libro. Ella nos dice con sus palabras: cuando era niña, muchas veces me sentía triste sin entender por qué. Sentía un nudo en el pecho, como si estuviera mal, sin haber hecho nada mal. Y crecí con esa sensación, como si tuviera que demostrarle al mundo y a mí misma que valía la pena quedarme. Hoy entiendo que no se trataba solo de tener baja autoestima, era algo más profundo, más cotidiano, más silencioso. Era que no sabía cómo gustarme, no sabía cómo quedarme conmigo en paz. Me había acostumbrado a estar incómoda en mi propia compañía. Y eso, amiga, amigo, te pasa factura en todo. Con esas palabras, ella nos hace parte de la introducción a este libro y nos invita a reconocernos en el dolor, en el trauma y en esa falta de amor que nos enseñaron desde pequeños. Porque la forma en que te tratas cuando nadie te ve, la forma en que reaccionas cuando fallas, cuando te equivocas, cuando no te sale, eso no es autoestima, es vínculo. Vínculo contigo misma,
vínculo contigo mismo, vínculo con tu historia, con tu niño, con tu niña interior, con tu forma de existir en el mundo. Hay muchas personas que tienen alta autoestima y se miran en el espejo diciendo, soy fuerte, soy valiosa, pero no saben calmarse cuando tienen miedo, ni acompañarse cuando les duele algo por dentro. Quererte no es aplaudirte todo el tiempo, es no abandonarte cuando más te necesitas. Por eso, en este episodio de Libros para Sanar y Crecer, vamos a revisar cada detalle de este maravilloso libro hasta que te caigas bien. Y no es para que salgas diciendo, me amo un montón, y sigas tapando tus heridas con frases bonitas. Es para que empieces a revisar cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te miras y sobre todo para que puedas hacer algo que parece simple, pero que a veces es lo más difícil, caerte bien a ti mismo. Caerte bien no como un cliché, caerte bien como una forma de sanarte, caerte bien como un acto radical de amor propio. Así que hoy vamos a hablar de trauma, de infancia, de vínculos, de cómo elegís o cómo te traicionás en las relaciones. Pero todo eso tiene un solo objetivo, que al final del día, cuando estés solo o sola, sientas que estás en buena compañía cuando estás contigo mismo. Al estilo de Libros para Sanar y Crecer, iremos revisando cada parte de este libro. Y comenzamos hablando de el trauma infantil invisible. ¿Qué te hicieron cuando eras niño y aún no sabes cómo nombrarlo? Quiero que te tomes un momento, respira hondo y hacete esta pregunta sin apuro, sin juicio. ¿Qué te hicieron cuando eras niño? No me refiero solo a lo obvio. No hablo solamente de los golpes, de los gritos, de lo que cualquiera reconocería como violencia. Te hablo de lo que no se ve, de lo que no se grita, pero se repite dentro tuyo cada día. Te hablo de esas veces en las que te ignoraron cuando lloraste. Te hablo de esas veces en que nadie te explicó por qué papá no volvió. De cuando tu miedo fue minimizado. De cuando nadie te dijo, tenés derecho a enojarte. O de cuando te hicieron sentir que tenías que portarte bien para que te quisieran. Eso también es trauma. El trauma no es solo lo que te pasó. El trauma es lo que tuviste que hacer para sobrevivir a lo que te pasó. Es el personaje que te inventaste para sentirte seguro. Es la sonrisa forzada. Es el yo puedo solo cuando en realidad necesitabas ayuda a gritos. Es tragarte el llanto. Es hacerte el fuerte. Es volverte autosuficiente porque aprendiste que depender era peligroso. Y esas heridas no se borran con los años, solo se silencian. Y ese silencio duele. Tu cuerpo no olvida. Tu ansiedad, tus contracturas, tu insomnio, tu bruxismo, ese estómago que siempre está tenso, esa tristeza que no sabes de dónde viene, todo eso tiene una historia. Y muchas veces empieza ahí, en esa infancia donde te sentiste solo, incomprendido, invisible o demasiado. Y quiero decirte algo importante, casi urgente. No fue tu culpa. No fuiste tú. Fueron las condiciones. Fueron los adultos. Fue el contexto. Pero vos hiciste lo mejor que podías con lo que tenías y sobreviviste a todo eso. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque estás aquí. Porque estás aquí escuchando este audio. Porque estás aquí enterándote de cómo va el trauma. Y te juro que eso ya es muchísimo. Ahora, ¿recordás esa voz que te dice que no valés, que no sos suficiente, que si fallás nadie te va a querer? Esa voz no nació contigo. Esa voz la heredaste. Esa voz fue sembrada en ti por alguien que te habló así o que te trató de un modo que te hizo sentir eso. A veces fue papá o mamá o un maestro o la vida misma, pero no es tuya. Esa voz no es tuya.
Y aunque hoy suene como tu propia voz interna, no eres tú. Tú eres la persona que puede cuestionarla. Esa es la diferencia entre repetir la historia o empezar a sanarla. ¿Te preguntaste alguna vez por qué reaccionas como reaccionas? ¿Por qué te cuesta tanto confiar? ¿Por qué te apegas tan rápido? ¿Por qué te sentís tan solo, incluso acompañado? Porque muchas veces vivimos desde una herida sin darnos cuenta. Respondemos a la vida como ese niño que no fue visto, no fue escuchado, no fue amado como necesitaba. Y esa parte sigue viva, esperando que por fin alguien la escuche. Ese alguien eres tú. Tú escucharás esa voz, tú escucharás a ese niño herido y en el transcurso de este libro, del resumen de este libro, irás sanando esas partes de ti que han sido heridas. Al menos hoy darás el primer paso hacia la sanación emocional. No podemos sanar lo que no reconocemos y para reconocerlo hay que mirar atrás, no para quedarnos ahí, sino para entender por qué somos como somos y empezar a ser diferente con nosotros mismos. Un segundo tema que este libro aborda, que Elizabeth Clapés en este libro Hasta que te caigas bien, va a tratar a profundidad, es el tema del apego. Nos habla de los estilos de apego, donde aprendimos a vincularnos como fuimos amados. Cuando te amaron, te enseñaron a amar, y cuando no, también te enseñaron. Vamos a hablar de amor, pero no de ese amor romántico que nos muestran las películas, sino del amor que nos enseñaron cuando éramos niños. Porque la forma en que te amaron es la forma en la que aprendiste a vincularte. Cuando nacemos, somos completamente dependientes del cuidado, del afecto, del consuelo. Esos primeros lazos emocionales no son inocentes ni olvidables. Son huellas, son mapas. Y esos mapas siguen dirigiendo tus relaciones hasta el día de hoy, aunque no te des cuenta. A eso lo llamamos estilos de apego. Pero empecemos entendiendo qué es el apego. El apego es el vínculo emocional que establecemos con nuestras figuras de referencia. Nuestros padres, abuelos, cuidadores, quienes nos dieron o no seguridad emocional. Es un sistema biológico, una necesidad. Así como tenés hambre, sed o sueño, también necesitas conexión. Amor en sus formas más básicas, presencia, mirada, validación. Y a partir de ahí vamos a encontrar 4 estilos de apego, que en gran parte la autora los va a definir y los va a detallar en este libro. El primer apego que encontramos es el apego seguro. Este apego se caracteriza con personas que se sienten cómodas dando y recibiendo afecto. No tienen miedo a la intimidad, pero tampoco viven para agradar. Cuando hay un conflicto, no lo viven como amenaza total, lo enfrentan. Estas personas confían, se abren, se sienten dignas de amor. Te quiero, pero no me pierdo en ti. Esa es su frase favorita. Cuando se enamoran, sí aman completamente, pero no se pierden en el amor de la otra persona. Como ejemplo, tengo a personas que saben poner límites con respeto, que pueden decir, esto no me hizo bien, sin miedo a ser abandonadas. ¿De dónde viene este apego? Pues viene de figuras estables, sensibles, que respondieron con coherencia emocional. El segundo apego es el apego ansioso. Personas que viven con miedo al abandono. Necesitan muchas pruebas de amor, mucha reafirmación. Se activan emocionalmente con facilidad. Sienten celos, ansiedad, sobreanálisis y andan todo el tiempo con duda. Tienen la sensación constante de que van a ser dejados o abandonados. Utilizan frases como no sé si me quiere, no contesta, seguro está dejándome, seguro se está alejando. El segundo apego es el apego ansioso. Personas que viven con miedo al abandono. Necesitan muchas pruebas de amor, mucha reafirmación.
se activan emocionalmente con facilidad. Sienten celos, ansiedad, sobreanálisis y andan todo el tiempo con duda. Tienen la sensación constante de que van a ser dejados o abandonados. Utilizan frases como no sé si me quiere, no contesta, seguro está dejándome, seguro se está alejando. Ese tipo de personas podemos encontrarlo en alguien que envía 10 mensajes en una discusión, aunque ya le pidieron espacio, o alguien que se idealiza a su pareja, incluso si no la está pasando bien. ¿Y de dónde viene este tipo de apego? Viene de cuidadores inconsistentes. A veces estaban, a veces no. Nunca sabías qué versión de ellos te iba a tocar ese día. El tercer apego es el apego evitativo o evasivo. Estas personas que tienen este tipo de apego idealizan la independencia. No se sienten cómodos con la cercanía emocional. Ellos se cierran, huyen cuando alguien se acerca demasiado. Desconectan rápido, se enfrían, pueden parecer fríos o indiferentes. Utilizan frases como no quiero una relación ahora, pero te buscan constantemente. Podemos tomar como ejemplo a alguien que se involucra hasta que las cosas se ponen serias y desaparece sin explicación, o que evita el afecto físico, la vulnerabilidad. ¿De dónde viene este tipo de apego? Viene de figuras frías, controladoras o ausentes emocionalmente. Aprendieron que depender es peligroso, que no pueden confiar. El cuarto apego es el apego desorganizado, temeroso. Son personas que mezclan los miedos del ansioso con los del evasivo. Quieren cercanía, pero les da terror. Se sienten indignas de amor. Tienen patrones de autoboicot, relaciones caóticas, baja autoestima profunda. Se pueden detectar a partir de las frases que utilizan como quiero que me quieras, pero me da miedo que me hagas daño. Podemos utilizar como ejemplo a las personas con vínculos con maltrato, donde aún sabiendo que sufren, no pueden irse. Se castigan por querer y por alejarse. ¿De dónde viene este apego desorganizado? Pues viene de experiencias traumáticas, de maltrato, de abuso, de abandono severo, vínculos muy dañinos desde la infancia. Pero estos tipos de apego, ¿qué tienen que ver conmigo hoy? Tiene que ver todo. El estilo de apego no es un diagnóstico, pero sí es un patrón que puede repetirse en todas tus relaciones afectivas, en cómo eliges pareja, en cómo reaccionas ante un conflicto, en cómo interpretas el silencio del otro, en cómo toleras la incertidumbre emocional, en cómo saboteas lo que te hace bien por miedo y sobre todo es cómo te tratas a ti mismo cuando el otro no está. Elizabeth, la autora del libro, escribe de lo siguiente. Yo me acuerdo que en mis primeras relaciones me desesperaba cuando no me respondían rápido. Sentía que algo estaba mal. Me inundaba la angustia. Me invadía la necesidad de reparar algo que ni siquiera sabía que era. Y después, en otra etapa, me pasaba todo lo contrario. Cuando alguien se acercaba mucho, me incomodaba. Quería escapar. Y pensaba, estoy rota. Algo está mal conmigo. Hasta que entendí que no estaba rota. Estaba herida. Estaba condicionada. Y lo que estaba mal era la forma en la que aprendí a vincularme para sobrevivir al miedo. Ahora te invito a que te preguntes con mucha honestidad, ¿cómo me apego yo? ¿Soy de los que necesitan constantemente seguridad? ¿O soy de los que huyen cuando alguien se acerca demasiado? ¿Vivo relaciones equilibradas? ¿O siempre con una sensación de incomodidad o sufrimiento? ¿Repito patrones? ¿Estoy eligiendo o estoy repitiendo? ¿Qué tipo de personas me atraen? ¿Qué sensación me dan? ¿Calma o caos? Y no es casualidad lo que repetís, es consecuencia. Pero lo más importante, ¿qué historia hay detrás de la forma en la que amo? La buena noticia es que
Tu estilo de apego no es una condena, es un reflejo de tu historia y la historia se puede revisar. No para borrarla, sino para que no decida por vos cada vez que te vinculás con alguien. Ahora, en el siguiente bloque vamos a ver los vínculos traumáticos y elecciones de pareja. Seguimos con el resumen de este maravilloso libro de Elizabeth Clapés, Hasta que te caigas bien. Y ahora veamos esos vínculos traumáticos en nuestras elecciones de pareja. Una de las preguntas que más hacen en consulta es, ¿por qué no puedo soltar a alguien que me hace daño? Lo he escuchado tantas veces en la terapia que al final parece que todos tengan algún tipo de apego desorganizado o evitativo o ansioso. Otra de las preguntas es, ¿por qué vuelvo a esa relación que sé que no me conviene? O la siguiente, ¿por qué me cuesta tanto dejar ir lo que claramente no me quiere bien? Y hay algo que quiero decirte, con toda honestidad y el cuidado del mundo. A veces no es amor, muchas veces es trauma. A veces lo que llamas química, lo que llamas magnetismo, lo que llamas me tiene enganchada, es un vínculo que se parece a una herida y no es casualidad. Parece que amáramos mucho aquello que nos hace daño, porque es lo que conociste como amor en tu infancia. Te sigue pareciendo familiar hoy y lo familiar, aunque duela, genera seguridad. Porque el cerebro humano prefiere lo conocido antes que lo sano. Prefiere lo que reconoce, aunque le destruya, antes que lo que no sabe cómo gestionar. Podemos utilizar una frase como, esto me recuerda a casa, aunque esa casa haya sido caos, abandono, gritos, ausencia, manipulación emocional. Tu cuerpo, tu sistema de apego, lo identifica como normal. Entonces, no es que estés buscando a alguien que te daña, es que no aprendiste a detectar el peligro emocional a tiempo. Y eso no es tu culpa. Eso se llama vínculo traumático. Ahora veamos los vínculos que se parecen al trauma. Un vínculo traumático no se forma solo porque alguien te trate mal. Se forma porque hay un dolor que se activa, pero también hay una esperanza secreta de que esa persona algún día te elija, te valore, te vea. Es la misma esperanza que tenías cuando eras niña o niño y esperabas que mamá mirara o que papá por fin dejara el celular o el trabajo y te escuchara, o que alguien te preguntara cómo te sentís de verdad. Actualmente, cuando alguien te da migajas de afecto, algo se enciende adentro tuyo. Esta vez sí, ahora va a cambiar. Si me esfuerzo un poco más, me va a elegir. Y ese esfuerzo constante por ser suficiente se vuelve una adicción emocional. No estás enamorada de la persona, estás atrapada en una historia que tu niña interior no pudo cerrar, porque los estilos de apego tienen cierta relación con la dependencia emocional. Aquí vamos a ver los estilos de apego que juegan un papel clave. Si tenés apego ansioso, probablemente busques a alguien que confirme todos tus miedos, que desaparezca, que no se comprometa, que no te valide. Y vos, con más fuerza, te esforzás, persigues, idealizas hasta vaciarte. Confundís ansiedad con amor. Si tienes apego evitativo, quizás te vincules con personas que se acercan mucho y salís corriendo, porque sentís que si alguien se te acerca de verdad, te puede lastimar. Entonces preferís relaciones imposibles, gente lejana, no disponible, dañina. Confundís distancia con protección. Si tenés apego desorganizado, vivís entre el deseo de conexión y el terror al abandono. Quieres estar, pero te autoboicoteas, te quedas, pero te destruís. Sufres con el otro, pero sufres más sin él. Confundís el dolor con apego. Y acá viene lo más duro de aceptar, pero también lo más liberador. No elegís esa relación porque eres tonta. Elegiste esa relación porque no sabías cómo reconocer el peligro disfrazado de amor. Porque tu niña interior pensó que esta vez alguien la iba a elegir. Y está bien, porque lo hiciste con lo que sabías.
Pero hoy, sabiendo esto, puedes empezar a elegir distinto. Hoy puedes empezar a elegirte a ti, porque el verdadero amor no te activa el sistema de alarma. El verdadero amor no duele, no te angustia, no te hace rogar por amor. El amor sano te da calma, y cuando creciste en el caos, la calma puede parecer aburrida, pero no es aburrida, es algo que nunca tuviste y ahora mereces aprender a reconocerla. En la segunda parte del libro vamos a encontrar cómo se reconstruye desde dentro y cómo volvemos a elegirnos a nosotros mismos. Bloque 5. De la dependencia emocional a la interdependencia sana. Necesitar no es lo mismo que depender y quererte no es aislarte. ¿Te sentiste alguna vez dependiente emocionalmente? ¿Sentiste que necesitabas a alguien más para sentirte en paz? ¿Te quedaste en una relación por miedo a estar sola, aunque sabías que no era sana? Si es así, no estás sola, no estás solo. Nos pasa más de lo que creemos. Pero quiero decirte algo muy claro. Depender emocionalmente no es lo mismo que necesitar afecto. Y a veces confundimos las cosas. ¿Qué es y qué no es la dependencia emocional, entonces? La dependencia emocional no es amar, no es pedir cariño, no es necesitar a alguien en tu vida. La dependencia emocional es cuando entregas tu identidad y tu valor personal a la otra persona. Es cuando te sentís vacío si el otro se aleja, cuando tus emociones dependen de un mensaje, de una respuesta, de una mirada. Y esa sensación de que sin el otro tú no sabes quién eres. Si me deja, me muero. Si no me contesta, no sirvo. Si no me elige, entonces no valgo. ¿Reconoces esas frases? Eso no es amor. Eso es haber aprendido a sobrevivir a través del otro. Y muchas veces esa necesidad extrema no surge porque seamos personas débiles, sino porque fuimos niños que no recibieron afecto estable y ahora lo buscamos con desesperación. Ahora veamos la diferencia clave entre necesitar y depender. Acá viene algo que necesitamos decir fuerte, porque la cultura del sé fuerte, no necesitas a nadie, nos hizo mucho daño. Necesitar a alguien no te convierte en una persona dependiente, te convierte en una persona humana. El problema no es necesitar, el problema es necesitar a alguien que no te cuida o aguantar lo intolerable por miedo a estar solo. El amor sano no es autonomía absoluta, tampoco es fusión, ni renuncia, ni abandono de uno mismo. Lo que buscamos no es independencia emocional total, que a veces es solo un trauma con buena prensa. Lo que buscamos es interdependencia. Entonces, ¿qué es la interdependencia? Es un equilibrio emocional. Es un baile donde puedo necesitar sin perderme, donde puedo pedir apoyo sin dejar de valer por mí mismo, donde sé que tengo valor aunque tú te alejes. Quiero compartir la vida contigo, pero si no estás, igual sigo siendo yo. La interdependencia se construye así. Confío en ti, porque primero confío en mi intuición. Pido lo que necesito sin sentir culpa. Puedo estar solo sin sentirme incompleto. Puedo abrirme sin miedo a desaparecer en el otro. Me permito recibir sin sentir que debo devolver todo con sacrificio. La interdependencia es saber que el otro suma, pero no define. Entonces, ¿cómo empiezo a detectar lo que necesito y lo que no necesito? Muchas veces nos quedamos con personas solo porque nos quieren, pero ¿te preguntaste alguna vez si esa forma de quererte te hace bien? Algunas preguntas claves para empezar el filtro emocional. ¿Cómo me siento después de ver a esta persona? ¿Liviano o cargado? ¿Puedo hablar de lo que me pasa sin miedo a que se moleste? ¿Esta relación me permite crecer? ¿O tengo que achicarme para encajar? ¿Estoy actuando como soy o como creo que debo ser para que me acepten? Recuerda esto, el cariño no es excusa para el sufrimiento. El afecto no es justificación para la angustia.
Y tú tienes derecho a elegir vínculos donde puedas ser tú, sin pagar el precio de perderte. Entonces, no estás mal por querer sentirte acompañado. No estás roto por querer que alguien te abrace en la noche. No eres débil por necesitar contención, escucha, mirada. No es dependencia emocional. Eso es un ser humano. Y la buena noticia es que no tienes que dejar de necesitar. Tienes que empezar a elegir mejor a quién necesitas. Y para eso, primero te tienes que elegir a ti. Bloque 6. ¿Cómo me caigo bien si nunca aprendí a gustarme? Caerme bien no es un cliché, es un acto emocional radical. Vamos a hablar de autoestima, pero no como te la vendieron, no como esas frases vacías que dicen, ámate más, cree en ti, tú puedes. Porque si fuera tan fácil como repetirlo, no estaríamos hablando de esto en este podcast. Y la autora no hubiera escrito este libro para decirnos que la autoestima es mucho más que frases bonitas. La autoestima no es un eslogan, es una práctica emocional diaria. Es el tono con el que te hablas cuando te equivocas. Es la voz que aparece cuando fracasas. Es cómo reaccionas cuando no eres tu mejor versión. Caerte bien no es excusarte, es dejar de castigarte. ¿Cómo entendemos caernos bien? No significa aplaudirte todo. No significa evitar tus errores, ni justificar tus actitudes. Significa estar en paz contigo mismo, incluso cuando no haces todo bien. Significa poder mirar tus partes feas, torpes, incómodas y no salir corriendo. Es saber que no eres perfecto, que a veces haces daño, que a veces te fallas y aún así decidir quedarte contigo. No me gusta todo lo que veo, pero no voy a abandonarme por eso. Pero ¿por qué no me caigo bien? Porque nadie te enseñó cómo hacerlo. Porque creciste creyendo que valías solo si eras productiva, buena, perfecta, brillante, fuerte. Porque te hablaron mal y ahora repites ese tono dentro tuyo. Esa voz que te dice, sos un desastre o eres un desastre, siempre arruinas todo, nadie te va a querer así. ¿Reconoces esas frases? ¿Las escuchaste alguna vez en tu historia? Pues esa voz no es tuya, es una voz heredada. La aprendiste de alguien y ahora la repetís, sin darte cuenta de que te sigue doliendo como la primera vez. Para eso es importante reconectar con esa parte herida. A veces no nos caemos bien porque hay una parte de nosotros que sigue esperando consuelo y nunca lo recibió. Un niño herido no necesita juicio, necesita ser visto, escuchado, validado. Hoy tú puedes ser esa figura. Hoy puedes volver a mirar a esa parte rota y decirle, te veo, sé que hiciste lo que pudiste y no te voy a soltar. Eso es vínculo, eso es amor propio real. No es decirte, soy lo más, soy lo máximo. Es decirte, aunque hoy no me guste todo de mí, igual no me abandono. Es importante reescribir tu diálogo interno. No puedes elegir todos los pensamientos que te aparecen, pero sí puedes elegir cómo responderles a esos pensamientos. Cuando te aparezca esa voz crítica, en vez de sumarte a la paliza emocional, puedes respirar y preguntarte, ¿esto me lo diría alguien que me quiere mucho? ¿Esto es justo o es lo que me dijeron cuando no sabía cuidarme? La voz interna no se elimina, se reeduca. Y para eso necesitas escuchar lo que te dices, cuestionarlo con compasión, responderte con una voz que te proteja, no que te ataque. No es automático, es como un músculo. Y cuanto más lo practiques, más natural se vuelve hablarte bien. Hoy estoy mal, pero no me voy a juzgar por eso. No hice todo perfecto, pero no por eso merezco desprecio. Esta técnica ya la vimos en anteriores libros, en anteriores resúmenes de libros aquí en este podcast, cuando hablamos de reestructuración cognitiva. En muchas ocasiones les enseñé o practiqué en este podcast este ejercicio para reestructurar los pensamientos. Quiero que te quedes con esto. Caerte bien no es un premio por hacerlo todo bien.
Es una decisión que tomas todos los días, incluso cuando todo sale mal. Y no tienes que gustarte todo el tiempo. Tienes que acompañarte. Tienes que aprender a ser ese refugio que tantas veces buscaste afuera. No hace falta que me aplauda, pero hace falta que no me abandone. Eso ya es muchísimo. En el séptimo bloque, la autora nos plantea esta importante idea. Una pregunta clave para comenzar este bloque. ¿Y si empiezas a escucharte con ternura, pasar de ser tu peor juez a convertirte en tu mayor refugio? ¿Qué te parece esa invitación para este bloquecito, para esta parte del resumen del libro? Eso de pasar a ser de un juez que te juzga todo el tiempo, a ser tu mayor refugio, a hablarte bonito, a hablarte bien y a tratarte con respeto. Pues por eso quiero invitarte a hacer algo distinto, algo que probablemente no estás acostumbrado a hacer contigo mismo. Escucharte con ternura. Ternura no es debilidad. Ternura es presencia, es coraje emocional, es mirar tus heridas sin apurarte a taparlas. Es quedarte contigo cuando lo fácil sería huir. Para cambiar ese discurso interno, lo primero que te voy a pedir es que aprendas a identificar los discursos heredados. Primero, hay que ver qué voz estás usando para hablarte. Pregúntate esto. ¿Qué frase me repito cuando algo me sale mal? ¿Qué me digo cuando me equivoco? ¿Qué palabras uso cuando no llego a lo que espero de mí? Ahora pregúntate, ¿esa voz realmente es mía o es la voz de alguien más? A veces puede ser la voz de mamá, o quizás es la voz de papá, o la voz de un adulto frío, distante, irónico o exigente, o la voz de una maestra o de una figura de autoridad. Y otras veces es toda una cultura que te gritó, no puedes fallar, pero tú no naciste hablándote así. Ese tono fue aprendido. Y si fue aprendido, puede ser cambiado. El segundo paso es la autocompasión activa, de juez a refugio. Autocompasión no es autoengaño. No es decir, no pasa nada, cuando sí pasa. No es justificar todo ni ponerte excusas. Es otra cosa. Es dejar de atacarte cuando más necesitas consuelo. Es elegir responder a tu dolor con cuidado en vez de con juicio. Es decirte, estoy haciendo lo mejor que puedo. Esto que siento es válido. No necesito castigarme por crecer. Autocompasión no es no tener responsabilidad, es tenerla sin maltrato interno. Vamos a usar esta frase. Hoy me duele y puedo acompañarme en este dolor sin avergonzarme de sentir esto. Ahora veamos herramientas prácticas para acompañarte emocionalmente. Ese es el punto 3 de estas herramientas. Una de las primeras herramientas que vamos a encontrar es el diálogo espejo. Mirarte a los ojos y decirte 3 frases con la mano en el pecho. Entonces busca un espejo, mírate a los ojos, pon la mano en el pecho y di estas frases. Estoy aquí para mí, no estás solo. Vamos de a poco. No te voy a abandonar. ¿Qué tal esa frase? ¿Qué tal mirarte a los ojos y decirte esas frases a ti, mirándote a los ojos y con total seguridad de que lo vas a cumplir? La siguiente herramienta es la pausa compasiva. Cuando estés en medio de una crisis, hacer 3 respiraciones conscientes y repetirte. Esto es difícil, pero me tengo. Luego, la tercera parte, la tercera herramienta de este bloque, de esta parte, es checklist de cuidado propio emocional. Algo rápido. Pregúntate, ¿dormí? ¿Comí? ¿Me hablé bien? ¿Llamé a alguien seguro? ¿Me juzgué o me abracé? Solo ese checklist. ¿Ya hiciste eso durante este día? Y si no lo hiciste, date el tiempo para hacerlo. Porque a veces no necesitas una solución. Necesitas que alguien, aunque sea tú mismo, te abrace sin decir nada. Ahora te invito a hacer un ejercicio emocional. Vamos a hacer una carta a tu yo, aunque no sabe cómo quererse. A ese yo que no le enseñaron cómo quererse, a ese yo que está lastimado y muchas veces te juzga todavía. Vamos a integrar las enseñanzas del libro en una práctica vivencial profunda, reconectando con la parte de uno mismo que más ha sido juzgado, herido o abandonado. A veces, todo lo que nos decimos aquí sobre el trauma, el apego, la dependencia, el vínculo con uno mismo, queda en la mente. Y está bien empezar ahí.
Pero si no lo bajamos al cuerpo, si no lo dejamos pasar por el corazón, no termina de transformarnos. Por eso quiero proponerte algo diferente. Escribirle una carta a esa parte de ti que todavía no sabe cómo quererse, esa parte que se juzga, esa parte que se compara con los demás, esa parte que todavía cree que tiene que hacer todo perfecto para merecer amor. No importa si escribes mucho o poco, no importa si lloras, si te trabas, si te cuesta. Lo que importa es que no te sigas callando. Te invito a buscar un papel, una hoja, un cuaderno, o abrir ese cuaderno de notas, ese lugar en el que te gusta escribir. Puedes buscarlo, abre una hoja y ahí vamos a empezar a escribir. Bolígrafo en mano. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, cierra los ojos un momento, toma una respiración profunda y ahora visualízate a ti mismo, pero no como estás ahora. Visualízate en ese momento donde más te costó amarte. Puede ser una edad, una etapa o un momento específico. Ese yo que estuvo roto, confundido, juzgado, solo. Ese yo que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en ese momento. Identifícalo, visualízalo. Ahora que ya la encontraste, abre los ojos y empieza tu carta con esta frase. Querido yo que no sabe cómo quererse. Después de esa frase, puedes continuar libremente y escribir todo lo que surja. O en otro caso, también puedes seguir esta guía que yo te voy a dar en este momento. La carta quedaría así. Querido yo que no sabe cómo quererse. Reconoce el dolor. Siento que estuviste mucho tiempo intentando encajar, intentando ser fuerte, escondiendo lo que sentías. Siento que nadie te vio de verdad, que tuviste que demostrar que valías para no sentirte solo. Ahora entiendo por qué a veces reaccionas así. Ahora sé que no eres débil, solo estás herido. Tenías tanto miedo de no ser suficiente. Ya no voy a seguir exigiéndote tanto. No voy a hablarte como te hablaron quienes no supieron cuidarte. Te prometo que, incluso cuando todo salga mal, no te voy a abandonar. Estoy aquí, te veo y te quiero, incluso cuando te cuesta quererte a ti. Ahora, lee todo lo que escribiste. Vuelve a leer todo lo que escribiste. Si estás haciendo esta carta aquí junto conmigo, te invito a que lo leas. Expresa lo que sientes. Lee las frases que escribiste. Escúchate. ¿Cómo suena esta experiencia de leer aquello que le escribiste a tu yo herido para protegerlo y para cuidarlo? Muchas veces duele. Muchas veces nos hace sentir muy bonito, protegidos y cuidados, porque ahora somos capaces de amarnos a nosotros mismos. Gracias por darte este espacio. Gracias por mirar adentro. Gracias por volver a ti. Esta carta no es solo un ejercicio, es un gesto de reparación emocional y empezar a hablarte como alguien que te quiere. Y eso también es empezar a caerte bien. ¿Cómo se llama el libro? Hasta que te caigas bien. Y así llegamos al final de este episodio. Un episodio que no buscó darte respuestas fáciles, sino abrir preguntas que quizás nadie te había hecho antes. Preguntas que incomodan, sí, pero que también despiertan. Porque a veces para sanar, primero tenemos que incomodarnos con amor. Hoy hablamos del trauma, de los estilos de apego, de la dependencia emocional, pero también hablamos de algo más esencial, de cómo volver a casa, de cómo empezar a caernos bien, de cómo dejar de ser nuestro peor juez y convertirnos en nuestro mayor refugio. Porque no se trata de gustarte todo el tiempo, se trata de acompañarte, de sostenerte incluso en tus versiones más incómodas, de no soltarte cuando más te necesitas. Y si en este momento de tu vida sientes que todavía no sabes cómo quererte, quiero que recuerdes esto. Tú no eres tus traumas, no eres tus errores, no eres lo que no te dieron. Eres la forma en que elegís tratarte ahora. Eres la voz que puede empezar a cambiar. Eres el consuelo que tanto esperaste y que hoy puedes empezar a darte. Y hasta que te caigas bien, no es un libro que viene a maquillarte la herida. Es un libro que viene a mostrarte con honestidad y a decirte, no estás roto, estás aprendiendo a quererte.
Es un libro recomendado para leer porque sanará tus heridas o al menos empezará a sanar esas heridas emocionales que has cargado a lo largo de tu vida. Sabes que también puedes contar con un terapeuta para ayudarte en ese proceso de reconocer y de sanar tus heridas. Llevo muchos años trabajando con personas que han vivido trauma y estrés postraumático. A partir de esa experiencia, entiendo cómo los traumas van aflorando a lo largo de tu vida y van apareciendo en los momentos en que menos necesitas que aparezcan. Entonces, no estás solo. Cuentas con mi apoyo, cuentas con mi ayuda y en este podcast encuentras muchos libros que hablan de trauma y de cómo sanar el trauma a lo largo de nuestra vida. Y este es uno de esos libros. Gracias por estar aquí. Gracias por darte este espacio para sanar, sentir y crecer. Y si este episodio te resonó, si te movió algo adentro, te invito a compartirlo con alguien que tú sabes que lo necesita en este momento. Porque a veces un libro puede ser ese abrazo que no sabíamos que necesitábamos. Y a veces un episodio como este puede ser el primer paso para volver a ti. Nos escuchamos en el próximo episodio de Libros para Sanar y Crecer. Y no olvides suscribirte a mi canal para recibir las notificaciones de todos los nuevos episodios que iré subiendo semana tras semana de libros que son importantes, que son muy reconocidos y que tienen muchísimo valor para sanar tu vida. Gracias. Hasta la próxima.